Y como lo habíamos anunciado el día de hoy, tenemos como tema principal lo que mencionó Ken Salazar: el problema migratorio se debe atender en el sur de México. Anaí, esto es parte también, digamos, de una política de continuidad que tiene el gobierno de Estados Unidos. Es importante también recordarle a la audiencia que en el 2010, más o menos, 2011 incluso, hubo ya en el marco de la iniciativa Mérida una propuesta por parte de Estados Unidos que denominaron la frontera del siglo XXI. Esta política de denominarla así, frontera del siglo XXI, que formaba parte de la iniciativa Mérida, era literalmente extender en política pública de seguridad y de migración, extender la frontera de Estados Unidos hasta el sur de México, hasta Chiapas, y fue parte de estos gobiernos títeres, que ahí sí fueron gobiernos títeres, de el PAN, principalmente el de Vicente Fox y Felipe Calderón, que propusieron, o más bien avalaron este tipo de aspectos en México, y que a partir de ahí empezó a ponerse y a establecerse una política migratoria cada vez más militarizada, y convirtieron al país en un tapón de la migración que constantemente fluía y que constantemente fue incrementando. Así es, Aníbal, y también pues recordar que esto que sale a decir que Salazar se da tras esta carta a la que dio lectura el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, donde pues hace una declaración muy importante y le recuerda al gobierno estadounidense, al hoy presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que pues la violencia en México, o quienes lamentablemente pues ponemos los muertos, así lo dijo, quienes lamentablemente ponemos los muertos somos nosotros, producto de esta violencia que se genera por el consumo de diferentes drogas, que pues, sobre todo el fentanilo, con esta crisis que tienen en Estados Unidos, pues ellos son quienes consumen, ellos son quienes fabrican las armas, quienes las exportan de manera ilegal a México, y los muertos los ponemos nosotros. Es una declaración que la presidenta hace, que ya también lo había dicho en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero es importante recordarlo porque estamos viendo que la crítica siempre es hacia México, pero México está, como bien mencionaba el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum, en su gabinete se está trabajando, se están realizando estrategias, hay un plan de seguridad que ya se está poniendo en marcha, se está focalizando los diferentes niveles de violencia. En México se está reduciendo también esta curva de homicidios, que es algo también importante de destacar. Claro que hay sectores que todavía necesitan mayor trabajo, pero en México sí se está realizando acciones concretas. Ahora, el gobierno de Estados Unidos siempre ha criticado a México por no frenar, ahora por no frenar el flujo migratorio, cuando pues, la presidenta ya lo ha dicho. También hay que verlo desde el lado humanitario y también pues tomar medidas al respecto, pero siempre pues pensándolo desde un lado humanitario. Y en cuanto a esto de pues, la violencia que se vive en el país, pues es importante destacar esta declaración que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, es algo que se ha criticado, que incluso diferentes escritores como Carlos Monsiváis en su momento lo recalcó. O sea, el problema de las drogas en México es el consumo norteamericano, Aníbal. Así es parte también de la explicación que da, pues digamos, históricamente a la política contra el narcotráfico. No podemos soslayar ni dejar de lado esta división internacional del trabajo, o sea, esta división que hay entre un México que no es consumidor, un México que es productor eminentemente, aunque el consumo lo hay, pero es mínimo comparado al gran mercado que implica Estados Unidos. Y toda la política que vino de injerencia por parte de este gobierno es parte también de lo que ha vivido este país históricamente. Vamos a recuperar este fragmento de la declaración de Ken Salazar. Presidenta Sheinbaum dijo, se me parece esta mañana en su mañanera, que el consumo en los Estados Unidos es parte del problema. Esto es la realidad. También lo he reconocido yo muchas veces en México, el tráfico de armas que es de los Estados Unidos acá a México, que mata a tantas personas en México. Eso se tiene que conocer también, que estas armas vienen de empresas que fabrican estas armas en los Estados Unidos. Pero también se tiene que reconocer que los precursores
incluso el fentanilo, que llega casi de los países asiáticos, llega a México, a Estados Unidos y también a Canadá. Entonces, decir que es problema de un país u otro, no es de veras ver el problema como es. El problema es un problema del mundo, un problema de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, nosotros, de la parte del gobierno del presidente Biden, desde el comienzo lo hemos trabajado de esa paradigma, que conociendo nosotros que si se van a resolver estos problemas, pues vamos a tener que trabajar como socios. Lo que haga el presidente que llegue a las 12 del día, el 20 de enero, eso que él lo va a tener que conciliar con sus poderes, con sus autoridades. Nosotros tenemos una visión diferente, ¿no? Que todos estos temas los tenemos que trabajar con nosotros con México. En el sureste de México. Lo primero es en la frontera entre México y Guatemala. Está por aquí. Lo segundo es el transoceánico, en el istmo del Tehuantepec. Entonces, si vamos viendo las soluciones que llevamos nosotros, que el presidente Biden desde el comienzo, en lo que queremos hacer es realizar el tema de migración se tiene que solucionar en el hemisferio del oeste. Eso fue la declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas. Entonces, acá en México, el trabajo que hemos hecho para avanzar esa solución es de hacer todo lo que es posible para trabajar con el gobierno de Guatemala, el gobierno de México y de los Estados Unidos. Primero en la frontera entre Guatemala y México. En esa causa, yo he visitado a Guatemala, al presidente Arévalo, varias veces en la ciudad de Guatemala. Y también ellos, con el gobierno de México, hemos tenido un diálogo fuerte en cómo se puede fortalecer esa frontera entre Guatemala y México, donde ahora hay mucha inseguridad, donde está la realidad de una frontera que está muy quebrada. La semana pasada estuve yo en Tijuana, ahí en California, en San Diego. Ahí visité parte de la frontera en un proyecto que se llama Lota y Mesa 2. Y ahí, muy claramente, dije yo, y lo digo yo muy claramente, que por las 2,000 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, hay muchísimo trabajo que hacer. Y ese trabajo, esa frontera moderna, segura y humana, se tiene que hacer conjunto entre México y Estados Unidos. Siempre he dicho que de la democracia se requiere la seguridad del pueblo. Sin la seguridad del pueblo, tiembla la democracia. Y eso es la realidad. La realidad en lugares como Haití, como Venezuela. Y por supuesto, lo puedo decir también aquí en México. Ken Salazar, ¿no? Cuando la democracia es realmente del pueblo y no solamente la emisión del voto, pues no se está tambaleando la democracia, no hay problemas cuando este tipo de cuestiones de seguridad se atacan, se van atendiendo desde distintas vías, no solamente la vía militar, que es lo que estableció Estados Unidos desde la administración de Barack Obama, de la administración de un partido demócrata como es el que actualmente está con Joe Biden. Esta declaración de Los Ángeles que propusieron en el gobierno de Joe Biden, pues tiene una íntima relación y una íntima continuidad con esto que mencionaba al inicio, este establecimiento de la frontera del siglo XXI que se llamó Declaración para la Administración de la Frontera en el siglo XXI. La hizo el Departamento del Suelo Patrio, es el Department of Homeland Security, este departamento que empezó a funcionar
a partir de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, o sea que surge en un momento en el cual pues también hay un régimen de excepción en Estados Unidos. Y este tipo de políticas pues ya venían planteadas desde diversos think tanks. Uno de ellos es el Council on Foreign Relations, que es parte también de estos think tanks que son relevantes en la política estadounidense y que delinean política pública desde Estados Unidos hacia diversos países, particularmente América Latina, y México no es la excepción en este tipo de aspectos. Vamos a seguir muy de cerca lo que está sucediendo en esta relación entre México y Estados Unidos. Ya está llegando a término la administración de Joe Biden. En enero del 2025 comenzará una nueva administración de Donald Trump y seguramente vendrán cambios, modificaciones, se eliminarán una gran cantidad de aspectos en la política pública que tenía Estados Unidos, como sucedió en su mandato anterior, y habrá otros que continúen, y eso es justamente en lo que tenemos que estar puestos para analizar y traerles la información más relevante a toda la audiencia.